Iniciamos el estudio analítico de las funciones cuadráticas. Observa que la expresión analítica de toda función cuadrática es un polinomio de segundo grado. Eso sí, con el coeficiente que está pegado al término de segundo grado siempre distinto de cero, ya que si fuese cero se convertiría en una función lineal general. Recordemos el aspecto gráfico de las funciones cuadráticas. O bien tiene las ramas hacia arriba o bien tiene las ramas hacia abajo. Vamos a estudiar esta función cuadrática cuando solamente conocemos su expresión analítica. ¿Cómo extraer los elementos básicos y finalmente representarla? Para ello es necesario una tabla de valores donde siempre te recordaré que es preferible y más correcto a la columna de las i's llamarla f de x o imágenes de la función. Vamos a estudiar los elementos básicos, recordando que son el vértice, los puntos de corte con el eje de las x y el punto de corte con el eje de la y. Estos tres elementos básicos se podrán conocer fácilmente si identificamos los valores de a, b y c del polinomio de segundo grado que forman la función cuadrática. Fíjate que, como ya sabes muy bien, por tus conocimientos de ecuaciones de segundo grado, a será el término asociado al x al cuadrado. Es decir, el numerito que multiplica al x al cuadrado, que cuando no hay nada es un 1, como en nuestro ejemplo. El b será el número que aparece multiplicando el término en x, en este ejemplo, menos 3. Y el c será el llamado término independiente, que en nuestro ejemplo es menos 4. Luego, de este modo, el primer elemento básico o vértice de la parábola, cuyas coordenadas serán v sub x y v sub y, podremos conocer la abscisa del vértice gracias a la siguiente fórmula, que debes aprenderte. V sub x es menos b partido 2a. A modo de truco mnemotécnico para recordar fácilmente la fórmula, solo tendrás que recordar el principio de la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado. En el numerador empezaba con menos b y el denominador tenía 2a, pues esa será la abscisa del vértice. Si llevamos los valores de a y b, obtendremos sobre la fórmula que el valor de la abscisa del vértice es 3 medios, exactamente 1,5. ¿Y cómo calculamos la ordenada del punto vértice? V sub i. Pues para ello no tendrás más que irte a tu tabla de valores, colocar en la columna de las x la abscisa del vértice, el 3 medios o 1,5. Luego la ordenada será su imagen, f de 1,5. Es decir, nos vamos a la expresión analítica, como ya sabes muy bien, y cambias el valor x por 1,5 y lo calculas. Observas entonces que vas a llegar al valor de menos 6,25. Luego la imagen de 1,5 será menos 6,25 o la ordenada del vértice de esta parábola es menos 6,25. El segundo elemento básico serán los puntos de corte con el eje de las x. Ya sabemos que debemos resolver la ecuación f de x igual a 0. Es decir, no hay más que resolver la ecuación de segundo grado que vas a formar con la información de la función cuadrática. En nuestro ejemplo, igualamos x al cuadrado menos 3x menos 4 a 0. Resolvemos, como muy bien ya sabes hacer, obteniendo x sub 1, una primera solución, menos 1, y x sub 2, una segunda solución, 4. Estas serán las abscisas de los dos puntos de corte con el eje de las x. Ahora podrás entender por qué la función cuadrática podrá tener dos puntos de corte con el eje de las x, como en nuestro ejemplo, o bien 1, si la raíz cuadrada fuese de 0, saliendo una solución doble, queriendo decir que esa única solución doble es del único punto de corte con el eje de las x, que además, como ya empiezas a intuir, coincidirá con el vértice. La tercera posibilidad era no
obtener absolutamente ningún punto de corte con el eje de las x. Como habrás observado, será en los casos en los que la raíz cuadrada se pida de un número negativo, no teniendo solución esta ecuación, concluyendo que no tiene puntos de corte la parábola con el eje de las x. Sin embargo, nuestro ejemplo práctico tiene dos puntos de corte. El primer punto de corte tiene la abscisa -1. Para calcular su ordenada, no tengo más que llevármela a la tabla de valores y calcular f de -1. Cambiando x por -1, obtendremos el valor de 0. Aunque no tienes que hacer absolutamente ningún cálculo, puesto que ya sabes que es un punto de corte con el eje de las x y todos los puntos de corte con el eje de las x tienen ordenada 0. Del mismo modo ocurrirá con el otro punto de corte, de abscisa 4. La ordenada será claramente 0, ya que está sobre el eje de las x. Aunque por supuesto podrás calcular f de 4 para comprobar que evidentemente sale 0. El tercer y último elemento básico para poder representar una función cuadrática es el punto de corte con el eje de las y's, es decir, la ordenada en el origen, que será tan fácil como construir el punto de coordenadas 0, c. En este caso, como c es -4, será el 0, -4, que me podré llevar a mi tabla de valores para poder comprobar que está correctamente calculado. Y es que la abscisa 0 tiene por imagen f de 0, que será, cambiando x por 0, -4. Continuemos con nuestro estudio. A continuación vamos a representar un plano cartesiano y vamos a llevar la información básica obtenida. El vértice de la parábola tendrá por coordenadas 1,5 menos 6, 25, que aparece en pantalla, como puedes ver. Los puntos de corte con los ejes serán, para el eje de las x, -1, 0 y 4, 0, que aparecen en pantalla llamados x1 y x2. Y el tercer y último elemento básico será el punto de corte con el eje de las y's, que será el 0 ordenada en el origen o parámetro c, -4, que ahora aparece en pantalla. Fíjate bien que con estos tres elementos básicos hemos obtenido suficiente información para poder conocer aproximadamente la representación gráfica de la función cuadrática. Fíjate que el vértice es donde se encuentra la mayor de la curvatura. En este caso se puede intuir que las ramas van hacia arriba y, consecuentemente, el vértice también formará un punto mínimo absoluto de esta parábola. Sin embargo, si quieres continuar recabando una información secundaria, pero muy útil para poder dibujar con exactitud la parábola, te animo a que continúes observando. La siguiente información será el valor de a, es decir, el número que estaba pegado a la x al cuadrado. Y es que cuando ese número a es positivo, las ramas irán hacia arriba. Cuando, sin embargo, las funciones cuadráticas tengan el a negativo, las ramas irán hacia abajo. En nuestro ejemplo, el parámetro a era igual a 1, es decir, positivo, con lo cual nos encontramos con el ejemplo que aparece parpadeando en los dos modelos tipos de arriba. Con lo cual, la información que antes dedujimos es correcta. Finalmente, el hecho de conocer el vértice nos va a dar información extra, como el conocer que la curva será simétrica con respecto a un eje que pasa por ese vértice, como ahora parpadea en los modelos que aparecen arriba. Luego podrás dibujar ese eje imaginario en nuestra representación para facilitar la representación exacta de la parábola. Además, también siempre te animaré a obtener puntos extras, especialmente en la parte más complicada de dibujar, que son los puntos próximos al vértice, donde la curvatura es mayor. Para ello, y sabiendo que el vértice se encuentra en el 1,5 menos 6, 25, podremos trabajar sobre esta tabla de valores puntos x cercanos al vértice.
Por ejemplo, si x vale 1, su imagen, cambiando la x por 1, será menos 6. Luego podremos representar ese punto extra, que llamaré A mayúscula. También podré estudiar otros puntos próximos al vértice, como el de abscisa 2, que cuando cambies la x por 2 para calcular su imagen, obtendrás también menos 6. Aparecerá ahora en pantalla bajo la letra B mayúscula. Finalmente, trabajaré el punto de abscisa 3, que tendrá por imagen f de 3 o menos 4 y que aparece ahora representado en pantalla. Fíjate cómo ese punto último representado C es simétrico con respecto al eje al punto de corte con el eje de las íes. Y fíjate cómo el punto B es simétrico al punto A con respecto al eje de simetría. Con toda esta información, con toda seguridad, podrás dibujar una bonita parábola, uniendo los puntos como ahora aparece en pantalla. Por supuesto, puedes añadir más puntos a la tabla si necesitas puntos extras para delimitar perfectamente tu parábola. No dudes en añadirlos. Y el detalle final, vamos a expresar cerca de la representación gráfica cuál es la expresión analítica de esta función cuadrática, cuya bonita parábola aparece dibujada de rojo.